Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes iniciando una nueva semana de conversación junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un gran abrazo. El gran maestro, estoy pensando en este Jesús, ¿sería porque fue Dios hombre o porque fue hombre, fue un gran maestro? Es una pregunta que quizá usted va a tener que contestarse, porque me viene a la mente lo que Jesús en algún momento dijo: mayores cosas que estas haréis. Pero uno, cuando revisa la vida de Jesús, se encuentra que él tuvo una autoridad que emanaba de esta relación que tenía con su Padre, y lo hemos estudiado, una comunión de oración y el Espíritu Santo trabajando con él. Lucas 4:32, que es el centro de nuestra conversación, dice lo siguiente: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Creo que nosotros también podemos hablar con autoridad cuando hablamos con base bíblica. Siempre la autoridad la tenemos en la palabra de Dios. Estaba pensando en unos comentarios que aparecen acá, que estaba llegando, dice, la humanidad a un nivel muy bajo en relación a lo que es la persona. Y uno mira los días de hoy, la cultura, la ciencia, la comunicación ha crecido. Hoy día casi al instante podemos vernos de distancia, ya no importa la distancia, pero no sé si en lo moral hemos estado subiendo o hemos estado decreciendo. Fíjate, al meditar en el tiempo de Jesús, es interesante notar cómo lo que se dice de ese tiempo nosotros podemos aplicarlo al nuestro, porque a medida que dejaban de reconocer al ser divino, también dejaban de tener consideraciones con el ser humano. Y eso, estamos hablando del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la verdad, el honor, la integridad, la confianza, la compasión, iban abandonando la tierra. Y la idea del deber, de las obligaciones, de la fuerza hacia la debilidad, de la dignidad y de los derechos humanos eran desechadas como sueños o fábulas. Entonces, si nosotros vemos esto, pareciera que estamos hablando de nuestros tiempos. Y es por eso que nuestro motivo de esta semana al conversar va a estar centrado justamente en este maestro que tenía tanta autoridad en sus palabras, y a la vez nosotros deberíamos mirarlo con mucha atracción, porque sus enseñanzas realmente son verdaderas, dejan grandes lecciones, pero no solamente admirarlo, mirarlo, sino permanecer en ellas. Hay un incidente que nos habla de esta autoridad de Jesús. Yo quisiera resaltar el hecho de que no nos centremos en los relatos que se mencionan, sino mayormente en lo que es concepto de autoridad. En Lucas 8:22 hay un incidente que deberíamos considerarlo en este momento para poder darnos cuenta cuál es la autoridad de Jesús. ¿Cuál es el incidente allí que aparece en el capítulo 8? Bueno, creo que todo el mundo conoce el incidente cuando iban en la barca, y fíjate, iban pescadores, iba gente de mar, podríamos decir, gente que había estado en muchas tempestades. Sin embargo, en esta oportunidad ellos temieron por su vida y recurrieron a Jesús, y el Señor calma la tempestad. Imagínate lo que eso significa. Ahora, lo interesante es este concepto, ¿no? Decir, reprendió, dice. Claro. Reprendió y se hizo una bonanza y luego llegaron. Eso es autoridad. Por eso que sus palabras en realidad comenzaron a tener mucha autoridad a los presentes, a los quienes lo escuchaban. También cuando descendió a Capernaum, dice, ciudad de Galilea y las ciudades, los días de reposo, y se admiraban, dice, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea, no podían objetarle lo que decía. Está cierto lo que dice. Pero fíjate, si nosotros nos hubiésemos encontrado con Jesús en ese tiempo, seguramente habríamos pensado, bueno, ¿y quién es esta persona? ¿Quién es él? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el currículum? Y bueno, nos dirían, bueno, nació en un hogar de un carpintero,
No. Estuvo 30 años en un pequeño pueblo de Nazaret, insignificante, ¿verdad? Y la verdad es que ni siquiera asistió a la sinagoga. O sea, recordemos que en ese tiempo la sinagoga era el colegio, era la escuela. Era la universidad de la época. Podríamos decir así. Ni siquiera eso. Entonces, bueno, ¿qué currículum tiene? La verdad es que es bien pobre el currículum. La verdad que no. Claro, aunque Lucas, cuando te acuerdas tú que en las secciones pasadas ¿Sí? vimos un poquito esto de la autoridad de Jesús, Lucas lo coloca con José y luego se va hacia atrás y llega hasta Dan. O sea, estaba entre los descendientes de los grandes hombres que ellos, como Abraham, en esa línea. Tenía una línea geológica. Sí, en cuanto a la descendencia, a la ascendencia a la ascendencia, mejor dicho, era descendiente de toda esa línea. Pero dime tú, si yo soy descendiente de un rey, por decir un caso, se espera que yo haya nacido en un lugar donde, de acuerdo a mi categoría. Claro. Pero Jesús nació en un pesebre, se crió en la casa de un carpintero, en un pueblo de dudosa reputación. Recordemos lo que se dijo: de allí puede salir algo bueno. Claro, entonces, quienes fueron sus discípulos incluso objetaron este sentido. Exactamente. Entonces, por ese lado no tenía nada, pero había una autoridad en él, esa autoridad que le daba, como tú dijiste al comienzo, esa relación con Dios. Cristo vino a enseñarnos cómo vivir. Nosotros, como dije anteriormente, también podemos tener la misma autoridad cuando tenemos la relación con Dios y tenemos la relación directa con la palabra de Dios. Exactamente. ¿Te recuerdas el incidente allí de ese paralítico que trajeron? Ah, claro. Lo primero que Jesús le dice: mira, tus pecados te son perdonados, y aquí comienza el gran dilema. ¿Quién puede perdonar? ¿Puede perdonar pecado? ¿Cómo se le ocurre hacer esto cuando solamente eso está dado a Dios, puede perdonar y fíjate, pecado? Cuando dijeron eso tenían toda la razón. Claro. Tenían toda la razón. Nadie más puede perdonar pecado. Si yo dijera yo perdono pecado, es una de las herejías más grandes que pudiera decir. Yo no puedo perdonar pecado. Nadie puede perdonar pecado, solamente Dios. Pero ahí el Señor muestra la autoridad que tenía y él lo dice, y la divinidad. En ese momento, claro, él utilizó la divinidad solamente en favor de otros y en ciertas oportunidades, no siempre. Pues para que sepa, dice que el Hijo del Hombre tiene potestad, estoy leyendo 5:24 de Lucas, en la tierra, ¿no es cierto?, para perdonar pecado, dijo al paralítico. Y aquí está la palabra con autoridad: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y pasó eso. Nosotros podríamos hacer eso. Interesante. Es interesante, pero fíjate, hoy día hay personas que hacen ciertos milagros y basan todo su autoridad, podríamos decir, en los milagros. Tenemos que tener cuidado, porque el enemigo también hace milagros. El milagro en sí no es una carta de presentación, ¿ah? Porque creo que antes de eso tendríamos que decir a la ley y al testimonio, ¿ah? Tendríamos que ver si esa persona vive una vida de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. Bueno, recuerde usted allí en Lucas 7:49, esta mujer pecadora, que Jesús también le perdona los pecados, ¿no es cierto? ¿Y quién es este que también perdona pecados? Dice puntualmente 7:49 de Lucas. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Incidentes maravillosos de la vida de Jesús que le dan la autoridad por lo que él era. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Muchas personas hacen cosas en el nombre de Dios que, bueno, por supuesto, darían a sus acciones mucha autoridad. ¿Cómo podemos estar seguros de que cuando decimos Dios me condujo a hacer esto, realmente haya sido así? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.